Javier nunca había sido una persona especialmente espiritual. No pensaba mucho en la muerte, la reencarnación o las grandes preguntas sobre el significado de la vida. Pero cuando tuvo aquel accidente de tráfico, sintió que su vida entera se deslizaba entre sus dedos. Todo se oscureció y por un momento creyó que simplemente dejaría de existir. Pero entonces, en esa negrura absoluta, una luz brillante apareció, cálida e hipnótica, como si lo estuviera llamando desde un túnel infinito. Javier se sintió atraído hacia ella, sin poder evitarlo. A medida que se acercaba, sintió que todo su cuerpo se llenaba de calor, pero también de tristeza y miedo, como si estuviera a punto de perder algo importante. Y fue entonces cuando todo se desvaneció, y el dolor lo atravesó. La luz se volvió cegadora, y de repente, su mundo se llenó de sonidos agudos, voces extrañas y sensaciones indescriptibles. Javier había nacido de nuevo, la primera vida olvidada. Durante los primeros días de su nueva vida, lloraba sin cesar. Las imágenes de su vida anterior, de la mujer que amaba, de la casa que había construido, de los amigos que había dejado atrás, se aferraban a su mente como sombras, fragmentos de un sueño que se desvanecía rápidamente. Y cuanto más trataba de aferrarse a esos recuerdos, más se disolvían, como niebla bajo la luz del sol. El llanto no era por el frío, ni por el hambre, ni por la confusión de haber llegado a este nuevo mundo. Era por la pérdida, por la conciencia de que todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ya no existía. Los meses pasaron, y el calor de los brazos de su nueva madre, la seguridad de este nuevo hogar, comenzaron a reemplazar el vacío. Poco a poco, dejó de llorar. Dejó de buscar en su mente lo que sabía que ya no podía encontrar. Aprendió a reír, a gatear, a caminar. Y con cada paso la vida pasada se alejaba más y más, hasta que finalmente quedó enterrada en lo más profundo de su inconsciente. Los ecos del pasado. Años después, cuando Javier ya era un joven adulto en esta nueva vida, los recuerdos enterrados comenzaron a manifestarse de formas extrañas. Empezó a experimentar esos momentos fugaces que llaman déjà vu. A veces, al entrar en una habitación que nunca antes había visitado, tenía la certeza de que ya había estado allí. En otras ocasiones, al escuchar una canción que no conocía, sentía que las notas le resonaban en el alma, como si alguna parte de él la hubiera escuchado antes, en otra vida, en otro tiempo. Estos episodios eran breves, apenas unos segundos, pero cada vez que ocurrían, Javier se sentía desconcertado y a la vez profundamente triste, como si su corazón recordara algo que su mente había olvidado por completo. Pero en cuanto intentaba entenderlo, el sentimiento se desvanecía como arena entre sus dedos. Una noche, mientras caminaba por un parque bajo la luz de la luna, Javier vio a una mujer sentada en un banco. Había algo en su postura, en la forma en que la luz bañaba su rostro, que le resultaba inexplicablemente familiar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sin saber por qué se acercó a ella. ¿Nos conocemos?, preguntó sintiéndose absurdo al instante. La mujer lo miró con una expresión de sorpresa, y luego sonrió, una sonrisa triste que parecía ocultar un océano de emociones. «No lo sé», respondió ella. «Pero, ¿sabes? A veces siento que conozco a las personas antes de conocerlas, como si ya hubiera compartido algo con ellas en otra vida». Las palabras de la mujer resonaron en Javier de una manera que no podía explicar. Era como si, en ese momento, una puerta invisible se hubiera abierto, y detrás de ella, destellos de otra vida comenzaran a filtrarse. Sintió un dolor en el pecho, un eco de algo que no podía recordar, y por un instante vio destellos de una vida pasada. La misma mujer, con un peinado diferente, en un lugar diferente, riendo junto a él bajo la luz de una lámpara que ya no existía. «Es curioso», dijo él con la voz temblorosa. «A veces siento lo mismo. Es como si hubiéramos sido parte de la misma historia, pero olvidamos cómo terminó». La mujer asintió, y en sus ojos, Javier creyó ver el mismo destello de reconocimiento, la misma chispa de una vida perdida. La verdad que yace en la oscuridad. A medida que pasaban los años, los déjà vu se hicieron más intensos. Javier soñaba con lugares que no existían, rostros que ya no podía identificar, y a menudo se despertaba con lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Los recuerdos de su vida pasada nunca regresaron completamente.
Pero los fragmentos, esas pequeñas piezas de un rompecabezas que nunca podría armar, se convirtieron en una parte constante de su vida. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasó frente a una tienda de antigüedades y algo llamó su atención. En el escaparate había un objeto que le resultaba extrañamente familiar. Un reloj de bolsillo dorado, antiguo y desgastado. Sin saber por qué, Javier entró en la tienda y pidió verlo. Al sostenerlo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. En la parte posterior del reloj había un grabado: a Javier, con amor eterno. Se quedó sin aliento. Era imposible. Este era su nombre, pero más que eso, era la certeza de que alguien, en algún momento, le había dado ese reloj. Al intentar recordar, sintió un dolor agudo en la cabeza y por un momento, destellos de su vida anterior parpadearon ante sus ojos. Una mujer riendo, un accidente de tráfico, la luz del túnel. Javier dejó caer el reloj temblando. Ahora lo entendía. La luz del túnel no había sido el final, había sido el principio de todo. Había vuelto a nacer, y la tristeza que sintió al salir al mundo era el eco de todo lo que había perdido, de todo lo que había dejado atrás. La idea lo dejó paralizado por un momento. Era aterrador y a la vez liberador, porque si la vida era un ciclo interminable de nacimientos y muertes, de pérdidas y reencuentros, entonces tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Con el reloj en su bolsillo y las lágrimas en sus ojos, Javier se alejó de la tienda, dispuesto a vivir su vida actual de la mejor manera posible, consciente de que, en algún rincón de su mente, la historia de su vida pasada continuaría resonando, esperando el día en que, una vez más, volviera a encontrar a aquellos que alguna vez había amado.